Gracias por estar en la casa de Dios y por dar la oportunidad de compartir la lección de escuela sabática con toda la iglesia, con todo el grupo. Eh, Bienvenidos, bienvenido el hermano Frank, hermana Alicia, los extrañamos, qué bueno que están con nosotros y a todos, ¿verdad? Esperemos y poder estudiar juntos la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir su palabra y necesitamos hacerla con oración porque para todo, ¿verdad? Aunque este capítulo es de los más complicados, pero todo cuando abrimos la palabra de Dios hay que orar. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites estar en tu casa. Vamos a abrir tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu nos hable y nos ilumine en esta mañana. Queremos entender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Bien, hermanos, es uno de los capítulos más complicados y que han causado controversia en todas las denominaciones y no se diga también en la iglesia nuestra, ¿verdad? Este es uno de los capítulos en que aún dentro de la iglesia hay como unas 3, 4, ahora sí, interpretaciones. Creo que ni aún aquí nos podemos poner de acuerdo, nomás nos podemos imaginar lo complicado que es, pero se complica porque a veces nosotros las cosas las sacamos de contexto y queremos hacer interpretaciones personales, pero la Biblia da interpretación a todos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? La palabra de Dios nos da la interpretación para todas las cosas. Y también, aparte, nosotros tenemos el espíritu de profecía. El espíritu de profecía también da la interpretación a todo lo que nosotros podemos estudiar para no especular, ¿sí? Y en esta mañana esperemos no sacar criterios nuestros, sino sacar lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y nos está diciendo, ¿sí? Así que si hay alguna duda o alguna pregunta o algún comentario se puede hacer para poder sacar la interpretación bíblica, ¿sí? No la nuestra, la bíblica, lo que creemos nosotros como adventistas del séptimo día. Bien, es Apocalipsis 17. No sé si quieren centrarse en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17. Para poder entender necesitamos leerlo, ¿sí? Hay un dicho que dice, no creas mientras no leas, ¿sí? Así que si ustedes creen algo que dice alguien, un pastor, un predicador, no lo crean, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tenemos que leerlo, ¿sí? Porque no podemos nosotros creer lo que dicen nadie, solamente cuando nosotros lo comprobamos por nosotros mismos. Bien, el libro de Apocalipsis 17 habla de una mujer. Bueno, sí, una mujer, dice ramera, ¿sí? Y la Biblia también habla de otra mujer. En el capítulo 12 habla de una mujer pura, ¿sí? Una mujer vestida de sol. ¿Qué más dice? ¿Qué tiene esa mujer? Vayan ayudándome para que no solamente yo hable. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. ¿Y qué más tenía? Y una corona de 12 estrellas. Esta mujer es representada pura. Esta mujer, cuando en la Biblia encontramos una frase de, por así decir, mujer, un símbolo, quiere decir que es una iglesia, ¿verdad? Sí, una iglesia. ¿Se acuerdan que el primer caballo del Apocalipsis, el primer jinete del Apocalipsis era blanco? ¿Sí? Que correspondía en la era de los apóstoles, del año 31 al año 100, era representado por un caballo blanco, ¿sí? Una iglesia pura, una iglesia que creía en los mandamientos de Dios, que predicaba las enseñanzas de Cristo Jesús, que practicaba las doctrinas y las enseñanzas de los apóstoles, una iglesia totalmente pura. Por eso es representada por el color blanco. Por eso esta mujer dice que está vestida de sol porque tiene el sol de justicia que es Cristo Jesús, que era las enseñanzas de Cristo. Bueno, esa mujer
que nos muestra Apocalipsis 12, ¿sí? Nos dice que esa iglesia también iba a ser perseguida por Satanás. Y nosotros conocemos esta historia, cómo fue perseguida en el pasado, ¿sí? En ese periodo de la Santa Inquisición, ese periodo de la Edad Media, ¿sí? La Edad Oscura, tiene varios nombres, ¿verdad? Se le conoce de diferentes formas. Bueno, esa mujer que fue perseguida, ¿sí? En los últimos tiempos, ¿sí? El capítulo 17 de Apocalipsis también nos muestra que va a volver a ser perseguida. Esa iglesia va a ser perseguida. Dice que, vamos a buscar Apocalipsis 12, 17, ¿sí? No sé si alguien lo tiene y lo quiere leer, lo pudiera hacer para que no solamente yo pueda estar, porque esta es una clase de escuela sabática, no es una predicación. Así que pueden comentar. Ayúdenme. Léalo, hermano. Ujú. Ujú. Sí, sí, gracias. Dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra esta iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra los santos, los de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Miren, Satanás en los últimos tiempos va a atacar a esta iglesia. Dice que el dragón se llenó de ira contra esta mujer, contra esta iglesia. ¿Qué iglesia es? O sea, hermanos, podemos entender que el enemigo va a tratar de atacar solamente a un grupo, ¿sí? A una iglesia. ¿Pero qué iglesia es? La iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Pero tiene otra característica esta iglesia. Aparte de que guarda los mandamientos de Dios, ¿qué otra característica tiene? Dice, tiene el testimonio. Ahora yo les puedo preguntar, ¿hay algún grupo en este mundo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo? Podemos encontrar un grupo, ¿sí? Sí, solamente un grupo, y ese grupo es al que perteneces tú y al que pertenezco yo. Ahora yo les digo, la segunda característica que tiene esta iglesia que va a ser perseguida, ¿sí? Dice que tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía, pero tenemos que comprobarlo con la Biblia, hermanos, porque no podemos nosotros especular nada, no podemos nosotros inventar nada. Todo lo que nosotros predicamos, y principalmente acá enfrente, ¿sí? Este lugar es sagrado, hermano, y cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros enseñamos a alguien, tenemos que sacarlo de la Biblia. Y dice Apocalipsis 19:10 que el testimonio, no sé si quieren buscarlo, el que no crea, ¿sí? El que no entienda, dice que el testimonio de Jesucristo, ¿qué cosa es? El espíritu de profecía. O sea, la misma Biblia nos interpreta, la misma palabra de Dios nos interpreta qué significa lo que quiere decir. Entonces, la única iglesia, ¿sí? El único grupo que va a ser perseguido por Satanás y que Satanás odia y ha querido siempre desaparecer de la faz de la tierra, es el grupo que cree en las enseñanzas de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, sí, que tiene el espíritu de profecía. Nosotros somos la iglesia privilegiada que tenemos el espíritu de profecía. Nosotros somos ese grupo. Gracias a Dios estamos en este lugar, pero no nos da, hermanos, eso sí quiero que quede claro, no nos da aparte el privilegio de la salvación, porque de nada sirve tener las doctrinas y tener el espíritu de profecía y conocer y tener la verdad si yo ando mal. ¿De qué le sirvió al pueblo de Israel ser el pueblo elegido, ¿sí? Si siempre se fue tras otros dioses? ¿De qué le sirve que Dios le haya dicho al pueblo de Israel: yo soy tu marido, yo soy tu esposo, tú eres mi novia, tú eres mi esposa, o sea, te voy a cuidar, voy a estar contigo? Si Israel anduvo tras otros dioses paganos, se corrompía, se apartaba de Dios, se alejaba de Dios, no le sirvió de nada. Igualmente a nosotros, a veces nosotros cuando tocamos este tema de Apocalipsis 17 queremos atacar a los demás, diciendo que nosotros tenemos la verdad, y sí la tenemos, que nosotros tenemos, somos la iglesia que guarda los mandamientos y que tenemos toda la verdad y que tenemos el espíritu de profecía y que conocemos todas las profecías. Sí las conocemos, sí las entendemos, pero de nada me va a servir a mí o a ti
si yo no soy fiel a Dios, si no obedezco a ese Dios? El Señor se va a apartar un día, ¿sí? Y si no soy adorador, ¿sí?, de ese grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, me voy a convertir en un adorador de la bestia, ¿sí? Y voy a tomar y voy a formar parte del otro grupo, porque no hay tres grupos, solamente hay dos: el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y el pueblo que guarda mandamientos de hombres, que guarda enseñanzas de hombres. Sí, bueno, entonces, esta es una iglesia, ¿sí? Esta iglesia representada en el capítulo 12, ¿sí?, por una mujer vestida de sol, ¿sí? Una iglesia pura. Pero Apocalipsis 17 nos muestra otro grupo, otra iglesia, ¿sí? La llama, tristemente, hermanos, es conocida de muchas formas. La Biblia le da varios nombres. En Daniel 7 la llama el cuerno pequeño, ¿sí? En Apocalipsis, perdón, en Daniel 8 la llama como un rey altivo, de rostro altivo. En Apocalipsis 11 como el rey del norte. El apóstol Pablo la identifica como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, ¿sí saben? Ahí se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, si alguien lo quiere leer y si alguien no cree. El apóstol Pablo también dijo que habría un hombre de pecado, un hijo de perdición. Dice que se sentaría en el templo, que se haría pasar por Dios, ¿sí? Que ocuparía el lugar de Dios y que todavía él querría perdonar pecados, haciéndose como Dios y imponiéndose en todas las cosas que le corresponden solamente a Dios. Por eso el apóstol Pablo lo identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? En Apocalipsis 17 le da otro nombre y a veces nosotros no quisiéramos repetirlo, ¿sí? Porque no queremos ofender a nadie, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 17 se reconoce como Babilonia la Grande, la madre de las rameras, ¿sí? En sí, una mujer, dice, ramera, ¿sí? Hermanos, el libro de Apocalipsis 17, perdón, el capítulo de Apocalipsis 17, ¿sí?, nos trae muchos símbolos, nos trae bestias, nos trae muchos números. No sé si lo estudiamos durante la semana, nos trae muchos números y si alcanzamos a leer todo el capítulo, ¡ay!, parece un rompecabezas, ¿sí? No, nomás nos podemos imaginar, es un rompecabezas el capítulo 17, ¿sí? En la cual, hermanos, se comete el error cuando nosotros desconectamos Apocalipsis 17 con Daniel 2, con Daniel 7, con Daniel 8, 9 y 11. Entonces va a haber otras interpretaciones no bíblicas. Cuando nosotros desconectamos Apocalipsis 17 con Apocalipsis 12, claro, con las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, pero principalmente cuando nosotros desconectamos Apocalipsis 17 con el capítulo 12 y el capítulo 13, no nos va a cuadrar. Y va a haber falsas interpretaciones. Aún dentro de la iglesia adventista, este capítulo, ya les decía al principio, tiene varias interpretaciones, porque se desconecta. No podemos desconectar nada, porque Dios va hilando, va acomodando, va armando ese rompecabezas. Y cuando nosotros queremos terminar y culminar con Apocalipsis 17, el rompecabezas no lo podemos terminar completo, como debe de ser. ¿Cuántas veces hemos querido armar un rompecabezas y no encontramos las formas? Hay muchos que se quedan traumados y lo dejan ahí, pero tiene que ser completo. Por eso no podemos desconectarlo de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque entonces surgen varias interpretaciones y confundimos a los hermanos, confundimos a la gente, ¿sí? La Biblia nos da sola la interpretación, ¿sí? Vamos a ir a Apocalipsis 17 en el capítulo 17, versículo 1. Vamos todos ahí a ese capítulo 17. Ojalá y todos estén en el capítulo 17.
No sé si quiere alguien leerlo y si no, yo lo voy a tener que leer, hermanita. ¿Sí? Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia. A ver, ya me perdí. Sí, sí, Contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. sí. Hay muchas cosas, hermano, pero cuando estudiamos la Biblia y principalmente profecía, tenemos que entender todas las palabras. ¿Sí? Es más, Jesús dijo que tenemos que tener cuidado de no quitarle ni una coma ni un punto. Entonces imagínense una palabra o una frase, ¿sí? Si nosotros la sacamos del contexto y queremos aplicarla a nuestro criterio, entonces distorsionamos todo. Si una coma o un punto echan a perder lo que quiere decir algo, ¿sí? Y ahora podemos imaginarnos una palabra. Por eso, ahorita no hay tiempo. Yo quisiera explicarles quién fue ese ángel que bajó. Dice que uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. El capítulo 17 es después del 16, ¿verdad? Lógico. Y en el 16 encontramos las 7 postreras plagas, ¿sí? Uno de esos ángeles bajó y le habló a Juan, ¿sí? No quiero meterme tanto en esto, pero fue el 6º ángel, ¿sí? ¿Por qué el 6º ángel? Si quieren ustedes lo investigan, ¿sí? Y si no están de acuerdo conmigo, después me lo dicen, ¿verdad? Pero ahorita no hay tiempo. Pero es el ángel que menciona, ¿sí? A Babilonia, ¿sí? Al río. ¿Qué río corría por Babilonia? Sí, exactamente. Entonces, este ángel lo menciona y menciona más características de lo que le quiso mostrar a Juan. ¿Sí? ¿Por qué se le da el nombre de Babilonia a esa iglesia o ese grupo, a espiritual de los últimos días o a esta mujer ramera? ¿Por qué se le da el nombre a esta ciudad de Babilonia? ¿Quién fue? Exactamente, porque Babilonia, ¿sí? Es confusión, aunque al principio no era confusión, ¿sí? Porque viene del nombre de Babel. Y nosotros sabemos que Babel, se le da el nombre de confusión porque ahí fue donde Dios confundió las lenguas, ¿verdad? Porque el hombre quería hacer su voluntad, quería llegar al cielo y salvarse, ¿sí? ¿Cómo? O sea, por el hombre no. La salvación es por Cristo Jesús, por fe. Entonces, por eso ahí Dios tiene que confundir y ya después se toma el nombre de confusión, ¿sí? La interpretación de confusión. Y realmente sí es confusión porque Babilonia, ¿sí? Hizo muchas cosas, aunque Babilonia, ya la tenemos ahí en la imagen, ahora está en ruinas, ¿sí? Dios dijo que un día esta nación perversa, esta potencia mundial, no era cualquier ciudad, no era cualquier país, era una ciudad fuerte que llegó a dominar el mundo entero, que conquistó el mundo, pero era una ciudad malvada, pagana, una ciudad que profanó el templo de Dios. Acuérdense que destruyó el templo de Dios y no solamente se conformó con eso, sino que se llevó utensilios sagrados del templo de Dios. En una ocasión, uno de sus reyes, sí, usó esos utensilios de la casa de Dios para usarlos para un festín, para una fiesta, para emborracharse, para cometer aquellas orgías que hacían en Babilonia. Ese día que ese rey cometió eso y que hizo eso, ese día Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. Ese día, perdón, murió. ¿Sí? Acuérdense que Dios apareció una frase en la pared, ¿sí? Y el rey tuvo que pagar. Babilonia, dice que se le secaron las aguas. La Biblia lo dice, se le secaron las aguas. Bueno, sí, a esta Babilonia que existía en el pasado, fue una ciudad pagana, ya les comenté, ¿sí? Tenía un rey o sus reyes se sentían Dios, ¿sí? Acuérdense que cuando Nabucodonosor hizo la imagen, él quería que le adoraran a la imagen porque él lo estaba pidiendo, ¿sí? Pero no solamente cuando no tenía la imagen, antes de construir o después de construir, el rey decía que hablaba por sus dioses y que lo que el rey decía era como si lo hablaran sus dioses, como si lo hablara Dios, ¿sí? Pedían la adoración, al rey se le respetaba y se le adoraba como Dios, ¿sí? Por eso el único nombre que se le puede dar a esta iglesia del fin del tiempo es Babilonia, porque tiene muchas características, porque la Biblia así lo muestra. No es que nosotros lo inventemos, no es que la iglesia esté inventando,
tiene todas las características de la Babilonia antigua. Pero dice que un día se secarán las aguas. ¿Sí? Un día nosotros no tenemos que espantarlo porque esto va a terminar. ¿Sí? Vamos a llegar a ese punto. ¿Qué más dice Apocalipsis 17:1? Ven acá, te mostraré la condenación de la gran ramera. ¿Sí quería decir algo? Sí. Se siente. Dice que se siente sobre muchas aguas. She sits on many waters. Verse 1. And in verse 17, the capítulo 17, verso 15, 15 dice, in inglés, the waters you saw where the prostitute sits are peoples, multitudes, nations, and languages. Y las aguas que vio donde se siente el prostituto son pueblos, multitudes, naciones y lenguajes. Y yo pensé que esto es muy interesante. Involucra todo el mundo. Todo el mundo. Es un sistema mundial. ¿Sí? Y me gusta que me ayuden, porque si no me ayudan, se me puede pasar algo, ¿verdad? Y no puedo explicar. Así que me gusta. Gracias, hermana. Entonces, es un grupo mundial. Es una iglesia mundial. Dice que ha conquistado todas las naciones. ¿Sí? Grupos que no la aceptaban a hoy en día, si no me creen, pueden investigarlo, ya la han aceptado. ¿Sí? Es más, a sus líderes, porque no se va a hablar de personas, de gente, de un grupo, no se va a hablar de una persona, porque no solamente es una persona, porque muchos quieren decir, es el Papa. No, es un sistema. ¿Sí? Y el que venga como líder lo aceptan. ¿Sí? Y el que esté dirigiendo es aceptado y es adorado y es creído como Dios. Es un sistema mundial. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que significa, y está la interpretación de por qué está sentada sobre muchas aguas. Lo leyó la hermana en Apocalipsis 17:15. Ahí está la respuesta. Todo tiene, ¿cómo se llama? Símbolo tiene su respuesta. Las aguas son naciones, muchedumbres, pueblos, gentes. Acuérdense cuando Jesús dijo que tenemos que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que el evangelio que nosotros tenemos, la verdad que nosotros tenemos, tiene que ser predicada en los últimos tiempos. Por eso Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Sí? Y por eso va a airarse contra la iglesia pura y va a hacer guerra contra nosotros. ¿Sí? Continuamos con este libro. ¿Por qué la considera como la gran ramera? Sí, porque ese es otro símbolo, la gran ramera. ¿Qué significa una ramera? Una ramera es aquella que tiene muchos maridos, que se ha metido con muchos, ¿verdad? Una prostituta que ha andado con muchos hombres. Sí, a alguien se le consideró en la Biblia ramera. Vamos a ver Ezequiel 16, 15 al 16. Ezequiel 15, capítulo 16, versículo 15 y 16. No sé si alguien lo quiere leer para que me ayude. Hay un pueblo que cuando se apartaba de Dios, cuando Dios le decía que quería casarse con él, el pueblo se iba tras otros dioses. Y Dios le llama en esta ocasión de una forma. 16, no sé si alguien lo tiene. Ezequiel 16, 15 y 16. Yo no, nomás pregunté la cita. ¿16, 15 y 16? Ezequiel. Si no, yo lo leo. Nomás que quiero que me ayuden. Sí, Gracias. El 16, ¿verdad? 15 y 16. Pero confirmaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu nombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste
tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Israel, Dios también le dijo que se prostituyó con otros hombres, con otros dioses. Cambiaba a Dios y de repente usaba lo que otras naciones hacían. ¿Sí? Israel sabía que Dios quería que se le obedeciera y de repente también se mezclaba con otros nombres, con otros dioses, ¿sí? Con otros reinos, con otros pueblos. Por eso en la imagen de Daniel, ¿se acuerdan que los pies había una mezcla de hierro y de barro? ¿Sí? Cuando hay esa mezcla entre no con Dios, sino entre lo político y lo religioso, con otros hombres, lo que las leyes de los otros hombres dicen. Y eso es lo peor, ¿sí? Una mezcla. Cuando nosotros queremos mezclar las cosas de Dios con lo que dicen los hombres, ¿sí? Aún no solamente allá afuera, nosotros también a veces seguimos enseñanzas de hombres. Nos fijamos a veces en algún líder religioso, en algún pastor, que porque predica bonito, no, hermanos, tenemos que buscar la palabra de Dios. Y a veces nosotros queremos hacer, si el pastor lo hace, ¿sí? Yo también lo puedo hacer. No, ¿sí? Nosotros también podemos cometer ese error y también prostituirnos, porque Dios dice que Él es el esposo que viene por nosotros, ¿sí? Por su iglesia pura, sin mancha. Vamos adelante, no sé si hay alguna pregunta con el versículo 1, si no vamos con el versículo 2. No se me pierdan, Apocalipsis 17, 2. Vamos a tratar de avanzar hasta donde sea posible mientras nos dé tiempo. ¿Alguien lo quiere leer? 17, 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Dice, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice que esta ramera ha fornicado con los reyes de la tierra, pero no solamente con los reyes de la tierra, con los moradores de la tierra, ¿sí? Y se han embriagado con el vino de su fornicación. A ver, vamos a ver, ¿qué es fornicar? Bueno, ya comentamos, ¿verdad? Ya sabemos aquí. Pero dice que se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino, ¿qué querrá decir en la Biblia cuando encontramos que en el vino de su fornicación? ¿Sí? ¿Alguien podría tener aquí alguna respuesta? ¿El vino de su fornicación? ¿Alguien nos quisiera ayudar? A ver, cuando alguien se embriaga, ¿sí? Con vino, pero no con vino fermentado, ¿sí? Cuando el vino se fermenta, cuando el jugo se fermenta, ya se descompone, o sea, ya causa estragos en la mente, como que desvaría, ¿verdad? Cuando la persona toma eso, ya no está consciente totalmente, ¿sí? Como que queda en un estado que no entiende todas las cosas como son, como le estás explicando, ¿sí? Imagínate un hijo cuando se emborracha y vienen los padres y le quieren llamar la atención y le quieren decir algo, pues si está tomado no te va a entender. Si en su juicio a veces no se entiende, ahora imagínate cuando está embriagado, ¿sí? No entiende. Entonces dice que esta mujer ha embriagado, ¿sí? A los reyes de la tierra, ¿sí? Con el vino de su fornicación. Dice, pero no solamente a los reyes, también dice que a los hombres. ¿Cómo ha engañado este sistema a la humanidad? Que a veces cuando nosotros vamos y queremos explicarle lo de la palabra de Dios, nos dicen que sí, pero nada más como el borracho, ¿verdad? Sí, pero después vuelven a lo mismo, a creer en lo que esta mujer les ha enseñado. Los tiene borrachos, los tiene embriagados. Espiritualmente, nosotros sabemos que son todas las doctrinas que han puesto los hombres, ¿sí? Todas las doctrinas que se han agarrado
de todos estos pueblos paganos. Filosofías humanas, ¿sí? Creencias humanas. Por eso, hermanos, nosotros, ¿sí? Les decía al principio, estamos, sí, en la verdad, pero nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer en lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? A veces también hay pueblo que está aquí que también empieza a mezclar doctrinas, ¿sí? Que porque vienen de la ciencia, que porque vienen de la psicología moderna, que porque viene de la tecnología, ¿sí? Y empezamos a creer cosas y a mezclar lo puro, lo bueno, el poder de Dios con lo que cree el hombre. Es que la ciencia dice, es que la evolución, sí, y ha penetrado también a nuestra iglesia. Y hoy en día hay también a un pueblo de Dios que se dice pueblo de Dios, ¿sí? Haciendo y participando en costumbres, en tradiciones paganas. Yo no digo que no hay tradiciones buenas, hay muchas tradiciones buenas, como la de venir nosotros aquí el sábado. Tenemos por tradición como Jesús, ¿verdad? Son tradiciones buenas, pero hay tradiciones paganas en las cuales el pueblo de Dios no puede participar. ¿Cómo va a andar el pueblo de Dios participando en esas tradiciones, sí, satánicas o paganas? Como lo de Halloween. Pues nos vamos a hacer adoradores de la Babilonia, ¿sí? Y el día en que Dios baje a sellar a su pueblo, en lugar de recibir el sello de Dios, se va a recibir el sello de Babilonia, la marca de la bestia. ¿Querías comentar? Uh-huh. La palabra de Dios, siendo pura y limpia, Él la ha echado a perder con sus engaños. Entonces hoy la palabra de Dios queda a un lado. Y hay veces en lugar de escuchar nosotros el consejo de Dios, escuchamos el consejo de Satanás. Por eso es que el vino, ¿verdad?, se ha fermentado. El vino es bueno. La palabra de Dios es pura, ¿verdad? Representa a la palabra de nuestro Dios. Sí, gracias por ese comentario. Sí, el vino puro, la sangre de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan también? Tiene, pero ya cuando se fermenta, queda en manos de algo no. ¿Quería hablar? Sí, hermano. Tristemente, el enemigo utiliza la verdad. Y ese evangelio que se predica en Babilonia tiene verdad y suena verdadero, suena a real, pero entonces lleva mezclado con la mentira, con el error. Y eso hace que a muchos les guste seguir escuchando lo que decías hace un momento. Les predicamos la verdad, pero siguen en lo mismo, porque en sus reuniones, en sus cultos o en su fe, escuchen lo que ellos quieren escuchar. Dios te ama y Dios te perdona. No te preocupes. Y algunos predicadores son, voy a decirlo así, muy tan cínicos, que tú trae tus ofrendas, trae tus diezmos, porque es lo que a ellos les importa, y Dios te va a perdonar. Entonces, esa es la forma en que el vino es adulterado, y el adulterio termina siendo fornicación, Sí. Y eso termina en la ramera. ¿Sí? Apoyando lo que dice el doctor, ustedes agarran un vaso de agua pura, pero de repente le echan ahí unas gotitas de lo que sea. ¿Sería pura ya? Ya estaría contaminada. ¿Sí? Entonces, así es la palabra de Dios, hermanos. Si nosotros tenemos las doctrinas reales, ¿sí?, las que Cristo enseñó, somos la iglesia, ¿por qué tenemos que meterle algo de la ciencia, algo de lo que los hombres dicen? No creemos en el poder de Dios, no vemos cuando Dios dice algo. Les mostramos hace un rato las ruinas de Babilonia. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple y su palabra es poder. ¿A poco no hay un hombre con tanto dinero para poder reconstruir la Babilonia que era antes? ¿No lo habrá en el mundo? Sobran.
Pero cuando Dios dice algo, eso, por eso la profecía, hermanos, cuando nosotros la estudiamos, agarramos más fe y creemos más en el Creador, porque sabemos que Dios es real y todo lo que Él dice se cumple, no falla. Dios no te va a fallar. Estudiemos las profecías. Realmente a mí me da tristeza cuando alguien dice, no mencionen nada de esos, de números, ni de bestias, ni de nada, porque eso confunde a la gente. No, hermano. Yo a mis hijos les enseñé desde pequeños las profecías. Tenían 6, 5 años y ya les estaba hablando de las profecías. No los traumas. ¿Sí? A mí mi abuela me los enseñó desde pequeño y me decía de las 7 plagas y me hablaba del falso profeta, ¿sí? Y no me traumó, aquí estoy todavía creyendo en Dios, ¿sí? Pero a veces hay ahora en la iglesia de nosotros que se prohíba hablar de estas cosas. ¿Por qué, hermano? Aquí nos damos cuenta que cuando estudiamos la profecía, ahorita nosotros tenemos, ¿sí?, la confianza en un Dios real, que Él quita reyes y pone reyes, ¿sí? Que Él ya lo sabe todo antes de que las cosas pasen y acontezcan. Y ya nos lo anunció, nos protegió, ¿sí? Nos da la oportunidad de que nosotros no cometamos los errores que cometió el Israel en el pasado. Pastor. La fornicación es unión ilícita y prostitución es unión ilícita que se hace por dinero. Es peor. Y dice que fornica con los reyes de la tierra. Significa que la religión hace unión ilícita con la política. Política y religión juntas son una combinación muy peligrosa. Y en nuestro tiempo se está formando eso. Es curioso. En la iglesia católica en este momento está en crisis. Está perdiendo miembros. Los jóvenes no quieren ser sacerdotes. Los están demandando por sus pedófilos. Tienen que pagar miles de millones de dólares de indemnizaciones. La iglesia en sí está en crisis. Pero qué anomalía que el Papa está siendo exaltado como nunca antes, desde hace mucho tiempo. Los líderes del mundo lo buscan. Cada vez que él dice algo, está en los periódicos. El Papa en sí está siendo exaltado como pocas veces. Es curioso porque vemos porque eso es política. No es porque el mundo está volviendo hacia la religión católica. El mundo está volviendo a la política católica porque encuentran ahí apoyo para sus fines que ellos buscan. Está como en tiempos antiguos. Estamos viendo delante de nuestros ojos. We're seeing prophecy fulfilling before our eyes. Gracias. Me gustó aquí el punto que tocó el pastor. Dice que una prostituta se vende por dinero. ¿Sí? No lo había, o sea, sí sé, ¿verdad? Pero no había pensado eso. Por eso es necesario que participe, ¿verdad? Y sí es cierto. Su cuerpo lo vende por dinero. Y este sistema, ¿sí?, también se prostituye por oro, piedras. Ahorita vamos a ver más adelante. Doctor. So earlier you were talking about, and Brother Carpenter will translate a little bit. You were talking about doctrines, and we were talking about prophecy. And to be sure, we know in prophecy it talks about religious and political powers. But what about us as a denomination? I find that we have doctrines that are of men that are not thus saith the Lord, and we teach them in our church. For example, we tell people how they should keep Sabbath. We know Sabbath is a holy day. One person does it one way, another person does it another way. I'll let you translate it. I want to read a scripture. Gracias. Hemos estado hablando, nos has guiado a través de profecías y doctrinas, y eso nos da el marco para venir y ahora
¿qué enseñamos en la iglesia? ¿Cómo enseñamos? Y por ejemplo, enseñamos cómo debe guardarse el sábado, porque el sábado algunos lo guardan de una manera, otros lo guardan de otra manera, y el sábado es un día sagrado. And just wanted to read it in Matthew 15, 8. It says, "These people honor me with their lips, but their hearts are far. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules." And so that's my point. Sometimes as a church, and we can talk about Sunday keeping and all of that, but sometimes we need to focus inside as a church. We teach things that are not thus saith the Lord. They're human rules that we impose on other people. So we also need to talk about that when we talk about doctrines that are not of Christ. Entonces, el cuidado es que no seamos, como dice Mateo, de que adoramos pero de labios, no del corazón. Y tenemos que tener cuidado con las doctrinas para que sean la base y el fundamento. What else did you say at the end? Y entonces, el versículo 9 de Mateo 15 dice, me adoran en vano. No sirve la adoración. Cuando algo está vano, está echado a perder. Sus enseñanzas son meramente reglas humanas. Y debemos de tener cuidado de no caer en esto. Nuestras doctrinas, como Iglesia Adventista, nuestras creencias, deben ser siempre basadas 100% en la Biblia. Y no caer en algo así de que nuestras doctrinas lleguen a ser meramente reglas humanas. Gracias. Sí, gracias. Realmente estamos viviendo en ese periodo de paz, donde dice Apocalipsis que la bestia que era no es, ¿sí? Pero dice que será. O sea, volverá a tener. Y si nosotros llegamos a ese periodo, donde volverá a ser y volverá a perseguir a los hijos de Dios. Ahora, pongan que ustedes que no lleguemos, que yo quisiera llegar, no sé ustedes. Pero si llegan nuestros hijos y nosotros, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo se van a defender si ya no queremos predicarles de esto? Ahorita comentaba el doctor, o sea, las doctrinas nuestras se les deben de enseñar a nuestros hijos. Porque si a nosotros no nos toca enfrentar a este sistema, ¿sí?, que va a airarse contra la mujer, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, se van a enfrentar nuestros hijos. Y si nosotros no aprendimos a ser fieles en las doctrinas que nosotros, como decía ahorita el doctor, que nosotros tenemos como padres, ¿cómo van a ser fieles nuestros hijos? ¿Cómo van a enfrentar? ¿Sí? Ahora imagínense cuando ellos les enseñen a sus hijos todo pervertido. Por eso el pueblo de Israel venía una generación y otra generación y no podían encontrar la pureza de lo que Dios ha enseñado, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Y nunca Dios pudo cumplir con Israel, ¿sí?, lo que Él deseaba con su pueblo, lo que Él les había prometido. Por eso Jesús en aquel momento, después de que salió del templo, dice que se fue y vio Jerusalén de lejos y lloró. Y le dijo, oh Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Hermanos, que no nos vaya a pasar a nosotros también lo mismo. Que si nosotros no podemos llegar a ver la segunda venida de Cristo Jesús, a lo mejor nuestros hijos sí, pero no van a estar preparados. Si hoy ya no se les quiere enseñar de esto que estamos hablando en esta mañana. Sí, se enseña en la casa, exactamente, en el hogar, ¿sí? Aquí la iglesia es para reforzar. Hermanita, quería comentar algo. Una idea que viene a mi mente frecuentemente es que en realidad las cosas están mucho más avanzadas que muchos de nosotros estamos conscientes, porque actualmente hay 3 niveles de identificación de Babilonia la Grande. El principal es la iglesia que conocemos, la iglesia católica. Ella también tiene su reino, que es el reino del Vaticano,
y los cuernos de ella representan las naciones del mundo que están bajo su dominio, porque ella ya tiene su imperio. El reavivamiento de la Roma papal ya está aquí por varios años. Y si estudiamos Apocalipsis 17, 12 y 13, ahí se describe cuando todas las naciones del mundo le dan su soberanía y su poder militar a la Roma papal, y ya eso sucedió en el 2015. El imperio de la Roma papal ya está aquí, y el ecumenismo es esa ley, esa religión mundial que une a todas estas naciones, que es el mismo de la Roma papal. Entonces tenemos que estar conscientes que ya las cosas están pasando y que la venida de la Roma papal ya revivida, dicen esos mismos versículos, va a durar 1 hora, un corto tiempo. No tenemos 100 años, no tenemos 10 años, tenemos pocos años, que el versículo 10 describe esa hora como corto tiempo. Entonces, como usted dice, nos devuelve a nosotros volver a la raíz de nuestras doctrinas, a la verdad, a confiar en Dios y estar en mucho ayuno, en oración y predicando la palabra, y todos los miembros de la iglesia participando en compartir con otros esta verdad. Porque si ustedes oyeron esta noticia, el mismo Vaticano, las noticias del Vaticano, su publicidad declaró que ellos habían ascendido al trono de las Naciones Unidas como líderes de todas las naciones, llevando a cabo este programa climático, que es una excusa para lo que ya está pasando. Ya aquí está el domingo climático, le dicen el sábado verde, y esa es la ley dominical, es la marca de la bestia, y tenemos que estar conscientes que ya la última hora de este mundo empezó. Gracias, hermano. Sí, vamos a leer el versículo 3 y 4 ya juntos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Y no nos tenemos que terminar por lo menos lo que la lección nos estaba enseñando esta semana. No sé si alguien lo tiene para que lo pueda leer. Si no, yo lo leo. Dice, y me llevó al espíritu, me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. ¿Sí? Algunas otras versiones le llama escarlata, ¿verdad? Bermeja, escarlata, que significa casi lo mismo. Es un rojo que ya no vamos a ir, pero es un rojo fuerte, ¿sí? Encendido, que casi es como la sangre, ¿sí? Llena de nombres de blasfemia, que tenía en su cabeza, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice. Y el 4, y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, dorada, con oro, adornada con piedras preciosas, perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de ¿qué dice? Abominaciones de la sociedad y de su fornicación, ¿sí? De la suciedad y su fornicación. Hermanos, a lo mejor ya no vamos a poder ver todos como lo estábamos viendo al principio, porque ya se alargó, tenemos 5 minutos, pero ¿qué son las abominaciones? ¿Y qué significa el color rojo? ¿Y qué significa también que estaba vestida de oro, de perlas, y que esta bestia, esta ramera, tenía como adornos oro, perlas, en su vestimenta? Entiendo que abominaciones es idolatría y inmoralidad sexual también. Encontré en la palabra de Dios, ¿qué son abominaciones? Y dice que abominaciones es hacer ídolos e inclinarse a ellos. Deuteronomios 28, 25, 26. Ya no tenemos tiempo de leerlos. Dice también que abominaciones, o sea, algo que a Dios no le gusta y no le parece, es abominación. Y él lo dice claramente, ahí es su palabra, que abominación en Deuteronomio 18, 9 al 13 dice comunicarse con los muertos. Este sistema se comunica con los muertos, habla con los muertos y cree que los muertos, ahora sí, lo repito, no están muertos, ¿sí? Dice que abominación es no oír, no prestar oídos a la ley de Dios. Proverbios 28, 9 es abominación a Dios. ¿Tiene otra?
¿Verdad? Que es sumamente importante porque dice que nada más habrá 2 iglesias, no dice muchas iglesias. Entonces tenemos la iglesia temerosa, limpia, pura, santa, y la iglesia que está en contra, porque dice que la ramera tiene hijas. Entonces, el comentario que yo quiero hacerles aquí es que dice que así la fe, que es nuestra fe, viene por el oír, como estaba diciendo, hermano. Y el oír viene por la palabra de Cristo. Pero cuando escuchamos la palabra de Cristo, hay una transformación, como decía Pablo. Dejas todo lo anterior porque sigues a Cristo y ya no vives tú, mas vive Cristo en mí. Y dice también, y les pregunto, ¿les ha oído realmente? Hay ocasiones, hermanos, y perdonen que lo voy a decir de esta forma, estamos aquí en la iglesia, pero hay matrimonios que en casa hay muchos problemas. El marido le pega a la mujer y vienen a la iglesia los sábados. Hay muchas cosas que no estamos cumpliendo al 100%. Entonces, tenemos que tener fe, tenemos que cambiar. No debemos de pertenecer a esa iglesia que nos jala a la perdición, porque sabemos que la hermana Elena de White nos dijo, aquí mismo va a entrar el enemigo por la iglesia adventista y va a ser el remanente. Entonces, tenemos 2 opciones: seguir ciegamente a Cristo, hacer su voluntad, cambiar, porque por el oír vamos a cambiar si realmente escuchamos, o como dicen, ¿verdad? Muchos papás, te entra por una oreja y te sale por la otra y ya no cumples lo que te estoy diciendo, tus ordenanzas. Entonces, tenemos normas como adventistas, tenemos reglas como adventistas. Hay ocasiones en que no queremos cumplir al 100% todo lo que se nos pide aquí, pero sí cumplimos las de tránsito, las reglas de tránsito, las reglas del trabajo. Entonces, tenemos que hacer un doble esfuerzo porque podemos ser también piedras de tropiezo y hay aquellos que sean piedras de tropiezo. Tenemos que tener una dignidad en lo que hacemos. Gracias, Se hermano. nos acabó el tiempo. Quiero concluir con esto, hermano. Tenemos la verdad y estamos en la verdad, pero eso no nos garantiza nada. ¿Sí? Dios tiene pueblo allá, afuera. ¿Sí? Por eso cuando nosotros comentamos esto, tenemos que ser respetuosos, de tratar de no ofender a otros. No digo por lo que dijo, hermano, o sea, está correcto, está bien, pero yo me refiero a que no podemos señalar a nadie, ¿sí? Ni allá, a los de afuera, porque nosotros tenemos la verdad, ¿sí? Ni tampoco a los de aquí. ¿Por qué? Porque tener la verdad no nos garantiza la salvación. Es más, hay más pueblo fiel allá afuera que aquí. Mis ovejas, dice, que no son de mi redil, están allá. ¿Sí? Y yo tengo amigos católicos fervientes que me admiran. Cuando mis hijos jugaban béisbol desde chiquitos, tuvimos unos amigos que llevaban un muchachito bueno para jugar béisbol. ¿Sí? Bueno, mis hijos juegan desde los 3 años. En un nacional cuando tenían 6 y 7 años, yo veía a este niño entrando al campo, antes de entrar a la raya, se persinaba. Antes de entrar a la caja de bateo, los que saben de béisbol, antes de entrar se persinaba. Cuando iba a entrar y le tocaba tirar, se quitaba la gorra y se persinaba delante de todos. ¿Y el pueblo adventista? Les enseñamos a nuestros hijos hoy que antes de ir a hacer cualquier cosa, tienen que orar. Les enseñamos a nuestros hijos que antes de jugar, tienen que hacer una oración y encomendarse a Dios. Y a mí me causó curiosidad, porque era muy bueno el muchachito. Y pues lógico, estaba en la selección, mis hijos estaban en la selección, eran buenos, ¿no? Pero este muchachito me causó y le digo, oiga, ¿y su hijo cómo le enseñó? Tenía 6 años, 5 años, 6 años el muchachito. Dice, no, es que yo me lo llevo a misa. Sabe que antes de ir a cualquier cosa, tenemos que ir a Dios. En sus rezos, oiga, hermanos, mi suegro pasaba por una iglesia católica y se persinaba, ¿sí? Pasaba por algo y se persinaba, salía y se persinaba, ¿sí? Un católico ferviente. Y nosotros nos vamos al doctor, no oramos, pensamos que el doctor nos va a sanar y nos va a ayudar. Vamos a la escuela o mandamos y sin encomendarnos a Dios.
Hermanos, nosotros tenemos que prepararnos porque estamos viviendo en los últimos tiempos. El Señor viene, ¿sí? Y si no nos preparamos con con la palabra de Dios, nos quedaremos. Que Dios los bendiga, hermanos. El tiempo se acabó. Disculpen, hermana, ya se acabó el tiempo. ¿Sí? Gracias. Dios les bendiga.